Hola, bienvenidos. Hoy quiero darles de una manera rápida algunos conceptos básicos relacionados con la temática que les hice llegar en la plataforma. El primer concepto fundamental es presión. La idea de presión es la misma que nosotros manejamos en nuestra cotidianidad. La presión con que empujamos algo, que nos ajusta con algo. Entonces, esa es la misma idea que se trae en física. Se define como la presión como la fuerza dividido en el área. Las unidades y la fuerza en el sistema de MKS, la fuerza da en Newton y el área da en metros cuadrados en el sistema de MKS. Entonces la unidad de presión se llama Pascal, en honor al inventor, al científico Pascal, que fue quien hizo este estudio, ¿no? Inicialmente. En el sistema CGS, la unidad de fuerza, la DINA, y la unidad de área, el centímetro cuadrado, y la unidad de presión es la baria. En el sistema inglés, la presión se define también fuerza sobre área. Vale la pena recordar que la libra no es una unidad de masa, es una unidad de fuerza, porque muchas veces en nuestro medio la libra la manejamos como medio kilogramo, y no, porque el kilogramo es una unidad de masa y la libra es una unidad de fuerza. Bueno, cuando hay oportunidad hablaremos más profundidad de esto, ¿no? Entonces la presión es fuerza sobre área, la fuerza en libras y el área en pulgadas. Las unidades se dan en PSI. PSI. Es muy corriente nosotros escuchar que la presión de la rueda del carro tenga 30 libras. Es 30 PSI, libras por pulgada cuadrada. ¿Qué significa? Que en una pulgada cuadrada, en un área de 2.5 por 2.5, un cuadrado 2.5 por 2.5, hay una fuerza, por ejemplo, de 30 libras, ¿no? Entonces, ese es el concepto de libra que muchas veces en los balones de fútbol, en las ruedas de la bicicleta, del carro, viene en nuestro sistema inglés y viene en PSI. Dice libras, pero al fin y al cabo son 30 PSI o 20 PSI. ¿Ok? Bueno, veamos entonces la fuerza, la presión es la fuerza sobre el área. Si consideramos este objeto que hay acá, que tiene determinada masa, que está sobre una superficie acá, entonces el objeto, este cilindro, hace una presión sobre el objeto rojo. Entonces, ¿cuál es la presión? La fuerza sobre esta área, sobre la área de contacto. Entonces la presión sería fuerza sobre área y la fuerza es masa por gravedad. La masa, tantos kilogramos por la gravedad dividido en el área. Entonces eso es el concepto de área. Damos aquí una idea clara, ¿no? Para indicar una cosa. Vamos a considerar que estos dos objetos son el mismo, tienen la misma masa, la misma área acá, la misma área acá, la misma área acá. Es el mismo objeto. Pero la sitio o región de contacto es diferente. Aquí la zona de contacto es grande y aquí la zona de contacto es pequeña. Entonces la presión que hace este objeto sobre esta superficie es mg por a. Entonces el mg es el mismo para los dos y la presión acá se da mg sobre a. Pero como A es grande aquí y aquí es pequeño, resulta que esta presión 1 resulta más pequeña que la presión 2. O sea que esta presión 2 es mayor que la presión 1. Este objeto hace mayor presión aquí que aquí. ¿Por qué? Porque el área de contacto es más pequeña. Listo. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre presión hidrostática. La presión hidrostática es la que ejercen los fluidos. Fluido, el agua o cualquier gas. Por ejemplo, si este objeto está inmerso dentro de un líquido, en este recipiente, entonces ese objeto, esta partícula, objeto, recibe presión de todos los lados, recibe presión de acá, de allá para acá, es decir, que tiene presión por acá, por acá, por acá, por acá. En todos los puntos tiene presión, ¿no? Hace presión
y la magnitud de esa presión es igual en todos los puntos, de aquí para allá, de allá para acá, se llama el principio de Pascal. Eso de pronto lo sentimos de pronto cuando nos lanzamos a una piscina. Nosotros sentimos presión por este lado, en el oído, sentimos presión por este lado, sentimos presión en la nariz y si abrimos la boca sentimos presión. Es decir, la presión va en todos los sentidos y en todos los puntos. Hay presión acá, en el pie, en el brazo, en todos los puntos. Entonces, se llama el principio de Pascal. ¿Cuál es la presión que ese líquido, ese fluido ejerce sobre el cuerpo? Entonces la presión es Rho la densidad, ¿no? Entonces, la letra griega Rho por G por H. O sea que nos está diciendo que la densidad, ¿Rho de quién? Del líquido, no de Rho, no la densidad de este objeto, sino la densidad del líquido, ¿no? La densidad que haya de este líquido, sea agua o lo que sea. Entonces, la densidad del líquido, la gravedad, que generalmente la tratamos como 9.8, y la profundidad que se encuentre. Entonces, H es la profundidad. A más profundo estemos, entonces la presión es mayor. ¿Ok? Podríamos pensar en la siguiente situación. A suponer que este objeto, este vaso, estaba lleno de agua y le vamos a hacer un orificio acá. Cuando le hagamos un orificio en ese punto, entonces, vamos a poner por acá, como hay presión sobre las paredes, entonces el agua sale y cae por acá. Vamos a poner que cae aquí en este sector, ¿no? Un chorro de agua. Pero si hago el orificio a esta altura, también, pero la presión es mayor, ¿por qué? Porque está a mayor altura, pero entonces al tener mayor presión sale como con mayor fuerza, ¿no? Sale más disparada, más o menos así, ¿no? Entonces esta sale con una determinada presión y esta sale con mayor presión. Eso para indicarles que a mayor profundidad, mayor presión, porque al fin y al cabo la presión hidrostática depende de la profundidad, ¿no? La gravedad es la misma y la densidad del líquido es la misma, ¿ok? Ahora traje esta figura pequeña para hablar un poquito sobre presión atmosférica. Normalmente nos dicen que la presión atmosférica está en milímetros de mercurio. Muy normal que dice que nosotros a nivel del mar la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio. ¿Qué es eso, no? Suena raro. La atmósfera, aquí, este aire que nos rodea, hace una presión hacia nosotros. Nos está presionando como por todo lado. Nos empuja el aire, nos empuja por todo lado, quiere como meterse, ¿no? Entonces, eso se llama presión atmosférica. Entonces, el señor Torricelli se inventó este aparatico para medir la presión atmosférica. Él llenó esto de mercurio, Hg creo que es. Esto es mercurio, lo llenó, veamos más o menos la siguiente situación. Un tubito, cogió y lo llenó de mercurio. No importa, puede tener 2 o 3 metros, él usó uno de 1 metro. Lo llenó de mercurio totalmente, lo tapó aquí con el dedo, lo volteó, esto aquí arriba es sellado, ¿no? Arriba es totalmente sellado, aquí podemos ver, y lo introdujo entre una vasija que tenía mercurio. Entonces lo metió entre la vasija que tiene mercurio y le quitó el dedo. Al quitar el dedo, entonces el mercurio bajó, pero no se desocupó todo, sino que bajó y bajó, y quedó aquí 76 centímetros, ¿no? 76 centímetros, es que a nivel bajó, esto era de 1 metro, y bajó esto, o sea que esto se convirtió en un vacío. Entonces él repitió el ejercicio con un tubo mucho más grande. Él cogió un tubo de 3 metros de vidrio, lo llenó de mercurio, hizo la misma tarea, lo coloca sobre una vasija que contenía mercurio y nuevamente bajó y bajó hasta aquí,
¿sí? Volvió a bajar hasta ahí. Esos 76 centímetros es lo que se llama la presión atmosférica. Eso lo hizo el señor Torricelli. Si se hubiera, a ver, en un medio como Chiquinquirá, donde estamos nosotros acá, la presión, hacemos el mismo ejercicio, más o menos sube a una altura por ahí de 56 centímetros, ¿no? O sea que nosotros tenemos una presión más pequeña, la de 76 es a nivel del mar, por eso decimos que hay mayor presión a nivel del mar y aquí hay menor presión atmosférica y es bastante significativa la diferencia, ¿no? Bien, ahora pasemos a hablar sobre el principio de Arquímedes. Arquímedes nos habló que, o todos nosotros tenemos la experiencia de que cuando nosotros nos sumergimos o metemos un objeto dentro del agua, que es muy popular, aunque eso sucede en cualquier líquido, inmediatamente pierde peso. El objeto pierde peso. Y es tal que pierde tanto que a veces flota. Por ejemplo, una piedra que nosotros queramos mover dentro del agua, la podemos mover con mucha facilidad porque pierde casi la mitad del peso de la piedra. Si esta piedra normalmente por fuera pesa 20 kilogramos, por fuera debe pesar alrededor de 12 kilogramos. Entonces uno pregunta, ¿y qué pasó con el peso, con esa masa de esa piedra? Entonces es que este líquido ejerce un empuje hacia afuera. Un empuje. El empuje, esto es una fuerza hacia arriba, verticalmente hacia arriba, es el producto de la densidad del fluido por el volumen del objeto, no pregunta el volumen de la vasija, y la gravedad, ¿no? La gravedad. Entonces, densidad por volumen, por gravedad. Aquí sí, entonces, si el objeto es grande, entonces el empuje es mayor y si el objeto es pequeño, es más pequeño. Yo utilicé esta palabra peso relativo, o sea, el peso ¿cuánto pesaría un objeto cuando está sumergido en un líquido? Entonces sería el peso de cuando está por fuera menos el empuje, o sea, menos ρ por B por G, ¿no? Entonces podríamos nosotros calcular el peso que pierde o el peso relativo. Si el empuje, oígase bien, si el empuje es mayor que la masa, ¿sí? Porque el empuje, estas dos son constantes, pero el volumen, si no, pues, si llega a ser este valor más grande que este, no hay pesos negativos, ¿no? Si el empuje hacia arriba es más grande que el peso hacia abajo, el mg, entonces el objeto simplemente flota. Y si el empuje es mucho, démonos cuenta como un corcho que flota, vamos a suponer que este fuera en la superficie y si introducimos un corcho, entonces dése cuenta que la mayor parte del corcho está por fuera. ¿Sí? Entonces no, porque si yo lo hago introducir totalmente dentro del líquido, entonces el empuje es mayor. Entonces, únicamente el empuje aquí sería, para que igual, el empuje sería únicamente del volumen que está sumergido. Bien, que podríamos recomendar alguna situación, y es que respecto al taller que enviamos a la plataforma, va unas preguntas iniciales sobre densidad. Entonces voy a anexar un video sobre densidad, sobre este término que no le hemos hecho mucha explicación sobre densidad. Entonces esa sería la idea para que ustedes me puedan desarrollar los ejercicios del taller. Bueno, muchas gracias.